¿Sabías que One Direction introdujo 3 canciones en el top 10, pero ninguna de ellas dio el salto final para convertirse en la más escuchada? ¿O que el mega éxito de Nirvana no fue suficiente para ser los reyes absolutos del listado? Hoy conocerás a 20 cantantes y bandas que nunca llegaron al número 1. Aquí te mostraremos algunos de los artistas más grandes de la historia, que pese a vender cientos de millones de álbumes, nunca lograron ascender a lo más alto de la lista Billboard Hot 100 de canciones más escuchadas. ¡Vamos a verlo, que está increíble! One Direction. En septiembre del 2011, esta boy band inglesa hizo su debut y rápidamente se ganaron un ejército de fans que los ayudó a dar conciertos por todo el mundo y a vender más de 70 millones de álbumes, siendo estos números que la industria musical no había visto en más de una década desde que los Backstreet Boys y NSYNC dominaban la escena. Aún así resulta impactante que el grupo liderado por Harry Styles nunca alcanzara la primera posición de las listas más escuchadas en Billboard Hot 100. Si damos un vistazo a sus comienzos, What Makes You Beautiful fue el debut explosivo de la banda en 2011 y se convirtió en un himno juvenil que alcanzó el puesto número 4 en Billboard Hot 100 y fue certificada doble platino en Estados Unidos. Si bien en su natal Reino Unido sí llegó a la primera casilla, es un tanto agridulce que no lograra la máxima corona en el mercado musical más grande del planeta. Un par de años después, la balada Story of My Life mostró una faceta más madura del grupo y al menos se introdujo en el top 10 de las más escuchadas tras alcanzar el puesto número 6 en el Billboard Hot 100. Por un momento parecía que One Direction por fin iba a llegar a la primera posición con Best Song Ever, cuando estuvo varias semanas en el puesto número 2, pero no pudo superar a Blurred Lines de Robin Thicke y Pharrell Williams. Por más que la banda nunca logró número 1 en Billboard Hot 100, su legado es innegable, ya que sus canciones siguen siendo himnos para millones de fans y su influencia perdura en la música pop actual al demostrar que las boy bands todavía tienen mucho para dar. Nirvana. La banda liderada por Kurt Cobain revitalizó el mundo del rock en los 90 con su estilo grunge, que era todo lo opuesto a los estilos más populares como el opulento hair metal de la década anterior. Aprovechando los sentimientos de una juventud descontenta con el estado de la sociedad, Nirvana y el single Smell Like Teen Spirit tomaron por asalto las ondas de radio en septiembre de 1991 y rápidamente la canción se volvió un fenómeno cultural en todos los rincones del mundo. Sin embargo, no logró coronarse como la más escuchada y se quedó en la casilla número 6 para ser de este el único sencillo de la agrupación que ingresó al top 10. En marzo de 1992 fue el turno de Come As You Are, el segundo sencillo del álbum Nevermind, que si bien no replicó el éxito de su predecesora, se elevó a la casilla número 32 y se mantuvo dentro del Billboard Hot 100 durante 18 semanas. Pero en el año 1994, la corta pero poderosa historia de Nirvana llegó a su fin tras la muerte de Kurt Cobain. Tan solo unos meses después, antes de su desaparición, grabaron You Know You're Right y mantuvieron la grabación en secreto hasta que finalmente la revelaron al mundo en 2002 como parte de su álbum recopilatorio. Aun cuando no entró al top 10, se adueñó del puesto número 45 de la clasificación general e igualmente se posicionó en el número 1 de las listas de mainstream rock y alternative songs. Backstreet Boys. El grupo formado por Nick Carter y compañía marcó la era dorada de las boy bands gracias a las baladas pop y coreografías inolvidables, que fueron el deleite de su ejército de fans. Para que te hagas una idea de su impacto, vendieron 130 millones de álbumes y fueron el primer acto desde Led Zeppelin en tener sus 10 primeros álbumes de estudio en el listado Billboard 200 de discos más vendidos. Por esta razón es increíble que nunca tuvieran una canción número 1. Empezando con Quit Playing Games With My Heart, este fue el primer mega hit de los Backstreet Boys en 1996 y alcanzó el número 2 en el Billboard Hot 100 en septiembre de 1997, para convertirse en su sencillo con mejor posición en ese momento, aunque nunca logró escalar a la primera casilla. Enseguida fue el turno de Everybody, que se ubicó en el número 4 del Billboard Hot 100 y mostró más el lado divertido y energético del grupo gracias a su pegajoso coro y su video al estilo de Halloween. En 1999 parecía que I Want It That Way sería su llave para abrir la puerta de la preciada casilla número 1, pero a pesar de ser un himno global que lideró las listas en más de 25 países y vendió 2 millones de copias, en su tierra natal tuvo que conformarse con la sexta posición. Daddy Yankee. Cuando hablamos del reggaetón y su impacto global, el nombre de este cantante inevitablemente se alza como el pionero y la leyenda del género musical nacido en Puerto Rico. En 2004, Gasolina marcó un antes y un después en la historia de la música latina, y aunque solo alcanzó el puesto número 32 en el Billboard Hot 100, su impacto fue inmenso al catapultar el reggaetón al radar mundial. Luego llegó Rompe, otra joya explosiva que trepó hasta el número 24 del listado y consolidó el reinado de Daddy Yankee en la escena internacional, al dejar en claro que la música latina había llegado para quedarse en los clubes del mundo entero.
Pero el golpe más grande llegaría más de una década después con Despacito, la canción en colaboración con Luis Fonsi y que luego tuvo un remix con Justin Bieber. Si bien fue el número 1 absoluto en Billboard Hot 100 durante 16 semanas consecutivas, se trata de una composición con otros artistas y no de una canción en solitario. Así que hasta el momento, Daddy Yankee sigue siendo otro de los cantantes que no logró número 1 con un tema enteramente suyo. Puede que no te haga falta nada. Maluma. Lanzada en 2017, Felices los Cuatro fue una de las primeras canciones del cantante colombiano en ingresar al Billboard Hot 100, alcanzando el puesto número 48. Para ser una canción en español de un artista nuevo, ubicarse dentro de las 50 más escuchadas fue un logro significativo y le abrió las puertas a futuros éxitos internacionales. Al año siguiente, volvió a la carga con Arms Around You, una colaboración con grandes figuras del hip hop como XXXTentacion, Lil Pump y Swae Lee. Si bien el tema fusionó estilos diversos y se ganó una fuerte legión de fans, su posición número 28 significó que Maluma todavía no podía conquistar la ansiada primera casilla. En julio del 2020, regresó con aún más fuerzas tras Hawaii, un mega éxito global que fue escuchado en todos los rincones del mundo, e inicialmente se ubicó en el puesto número 55 del Billboard Hot 100. Después del lanzamiento del remix con The Weeknd en noviembre del 2020, escaló hasta el puesto número 12 y se volvió el mayor éxito de Maluma en tierra estadounidense. Además, Hawaii dominó el Billboard Hot Latin Songs durante 9 semanas consecutivas, pero lo más increíble fue que llegó al número 1 en más de una decena de países, a excepción del súper competitivo mercado estadounidense. Green Day. El álbum conceptual American Idiot no solo revitalizó la carrera de la banda, sino que también dio lugar a 3 de sus sencillos más emblemáticos y exitosos en la lista de canciones más escuchadas. Boulevard of Broken Dreams fue el tema de mayor impacto tras alcanzar el puesto número 2 en el Billboard Hot 100 y se mantuvo en esa posición durante 6 semanas en la primavera del 2005, sin que lograra ascender a la primera posición. Por otro lado, Wake Me Up When September Ends es una emotiva balada escrita por Billie Joe Armstrong en memoria de su padre fallecido, cuyo video musical fue uno de los más impactantes del año gracias a su historia donde una joven pareja se separa por la guerra de Irak. El tema también tuvo un desempeño notable al ubicarse en el puesto número 6 en el Billboard Hot 100, con lo cual logró el hito de ser el segundo sencillo en la historia de la banda en ingresar al top 10 del listado. Mientras tanto, Holiday siguió un camino diferente al tener una energía contagiosa y crítica política hacia el entonces presidente George W. Bush, que le sirvieron para llegar al puesto número 19 de las 100 más escuchadas. Por más que no llegara al primer lugar, al menos encabezó las listas del Hot Mainstream Rock Straights y Hot Modern Rock Tracks, que le sirvieron a Green Day para demostrar su capacidad de combinación de críticas sociales con melodías pegajosas. Papi, nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos para... Karol G, la cantante colombiana, le hizo saber al mundo en más de una ocasión que el poder femenino llegó para quedarse en el reggaetón, un género que a lo largo de la historia ha sido dominado por cantantes masculinos. Como prueba de ello, su canción Mami, en colaboración con Becky G, tiene una mezcla de ritmos urbanos y letras contundentes sobre el empoderamiento femenino que la elevaron al número 15 en la lista Billboard Hot 100, marcando un hito para ambas artistas. En abril del 2022 fue el momento de brillar con Provenza, una canción que fusiona ritmos caribeños con una lírica nostálgica. El tema debutó en el puesto número 36 del Billboard Hot 100 y alcanzó la casilla 25 unos días después, para así convertirse en la canción en español de una artista femenina solista con la posición más alta en la historia de la lista en ese momento. Otra de sus colaboraciones que tuvo un gran impacto en el listado fue Culona con Peso Pluma como artista invitado. Lanzada en agosto del 2023 como parte del mixtape Mañana Será Bonito, debutó en el puesto número 29 del Billboard Hot 100 y subió a la casilla 28 en la segunda semana. Puede que hasta la fecha Karol G no tenga un número 1 en absoluto, pero es cuestión de tiempo para que su música rompa las fronteras y se adueñe del mundo entero. AC/DC. En sus 50 años de carrera, la banda australiana ha vendido más de 200 millones de álbumes y sus giras de conciertos se encuentran entre las más lucrativas de la industria musical, por lo cual resulta extraño que no tuvieran un sencillo número 1 y de hecho ninguna de sus canciones entró al top 10. Lanzada en 1990 como parte del álbum The Razor's Edge, Money Talks es el sencillo más exitoso de AC/DC en Estados Unidos, luego de posicionarse en el puesto número 23 del Billboard Hot 100. Lo más asombroso es que en su Australia natal apenas llegó a la casilla 21 y solo en Finlandia y Nueva Zelanda logró colarse en el top 10. Una década después, el grupo resurgió con Brian Johnson como vocalista después de la muerte del cantante original Bon Scott. El resultado fue el álbum Back in Black, que para muchos fans es el mejor álbum de la banda gracias a sencillos como You Shook Me All Night Long, que se convirtió en la primera canción en ingresar al top 40 del Billboard Hot 100 tras elevarse el puesto número 35. Luego fue el momento de brillar para Back in Black,
la canción que da título al álbum y que alcanzó el puesto número 37 en el Billboard Hot 100 de 1981. A pesar de no llegar a la primera casilla, vendió más de 10 millones de copias y es ampliamente considerado uno de los grandes himnos del rock de los 80. Demi Lovato. Hubo una época en que esta cantante parecía destinada a codearse al mismo nivel de grandes estrellas como Selena Gomez y Taylor Swift, pero solo una de sus canciones llegó al top 10 y apenas 4 más se ubicaron en el top 100 del Billboard. En 2017 tuvo su mayor hit cuando Sorry Not Sorry se convirtió en un himno de empoderamiento tras debutar en el puesto 52 y escalar posiciones hasta llegar al número 6. Unos años antes tuvo otro hit con Give Your Heart a Break, que mostró una faceta más emocional del artista. Si bien debutó en el puesto 70 y alcanzó el número 16 en la lista, no fue suficiente para darle el efímero número 1 que ansían todas las estrellas de la música, pero al menos fue certificada 4 veces platino en Estados Unidos. En 2017 intentó dominar las listas con No Promises, una canción en colaboración con Cheetah Codes que indujo a Demi a explorar sonidos electrónicos muy populares en aquel entonces, aunque llegó al puesto 39 y le sirvió para demostrar su versatilidad y capacidad para adaptarse a diferentes géneros musicales, no estuvo ni cerca de coronarse como la canción más escuchada. Metallica. A diferencia de otras bandas de heavy metal que se mantienen alejadas de las listas de canciones más escuchadas, este grupo logró trascender las fronteras del género y alcanzó posiciones destacadas en el Billboard Hot 100 con varios de sus sencillos. Enter Sandman, lanzada en 1991 como el primer sencillo del álbum homónimo, conocido como The Black Album, marcó un antes y un después en la carrera de Metallica, ya que su riff icónico y su temática oscura la elevó al puesto número 16 del listado y fue certificada platino tras vender más de 1 millón de copias en Estados Unidos. En 1996 llegó el momento de brillar para Until It Slips, el tema que mostró una faceta más melódica y experimental de Metallica. Esta evolución en su sonido fue bien recibida, así que la canción ascendió al puesto número 10 y representa su sencillo más exitoso hasta la fecha. Al año siguiente, grabaron en colaboración con la cantante Marianne Faithfull uno de sus legendarios temas que nunca falta en sus conciertos, The Memory Remains, que destacó por su atmósfera sombría y la distintiva voz de la vocalista invitada para elevarse hasta la casilla 28 durante 19 semanas. The Ramones, los pioneros del punk rock, irrumpieron en la escena musical con una energía cruda y una actitud desafiante que, aunque no siempre se tradujo en éxitos comerciales masivos, los hizo parte integral de la historia del rock. A pesar de su influencia en incontables bandas, solo 3 de sus canciones lograron ingresar al Billboard Hot 100 y todas ellas fueron parte de su icónico álbum Rocket to Russia de 1977. Rockaway Beach fue el single que combinaba el sonido punk de los 70 con influencias del surf rock de bandas como The Beach Boys. A su lanzamiento en noviembre de 1977, se elevó al puesto número 66 del Billboard Hot 100, lo cual significa que fue el sencillo de mayor éxito comercial de la banda en Estados Unidos. El mismo año, lanzaron Sheena Is a Punk Rocker, el tema que fusionaba las guitarras afiladas del punk con melodías pop para narrar historias de una chica que abrazaba la cultura punk. Si bien debutó en el puesto número 99 y escaló hasta la casilla 81, su desempeño fue considerado modesto para una banda que parecía destinada a reescribir la historia del rock. En marzo de 1978, llegó Do You Wanna Dance, un cover del tema original de Bob Freeman, grabado en 1958, al que los Ramones le dieron nueva vida con su versión acelerada y enérgica, que llegó al número 86 de las canciones más escuchadas. David Guetta, el DJ francés, ha demostrado ser un maestro en fusionar la energía de la música electrónica con algunas de las voces más grandes de la industria, tal como es el caso de I'm Good Blue, un tema que tuvo la participación de Bebe Rexha para crear una reinvención del clásico de los 90 Blue, Daba Dee de Eiffel 65. Si bien la canción capturó la atención de una nueva generación y escaló rápidamente en las listas, se limitó al número 4 del Billboard Hot 100 en enero del 2023. Por lo visto, David Guetta tiene alguna clase de problemas con esta lista, ya que sus mayores éxitos nunca lograron avanzar más allá de la 4ª posición, tal como es el caso de Without You, una colaboración con Usher que combinó la emotividad del rhythm and blues con la energía de la música dance, pero también se estancó en el número 4. La misma historia se repitió con Turn Me On, la canción que, a pesar de tener la voz de Nicki Minaj, no logró escalar a posiciones más allá de la 4ª casilla y dejó al músico francés como otro exitoso artista que nunca alcanzó el primer lugar de las más escuchadas. Bruce Springsteen. En 1984, el cantante apodado The Boss lanzó Burning the USA, un álbum que lo catapultó directo al corazón del Billboard Hot 100 al incluir 7 de sus canciones en el número 10, pero ninguno logró dar el salto final hasta la casilla número 1. Dancing in the Dark fue la joya de la corona, ya que tenía un ritmo más pop de lo habitual en su estilo y llegó a la 2ª posición para convertirse en el mayor éxito comercial de su carrera.
Por supuesto, no puede faltar I'm on Fire, una balada suave, íntima y con tintes misteriosos. A pesar de su sencillez, o tal vez gracias a ella, se adueñó de la audiencia, hasta escalar al puesto número 6 en las más escuchadas. Todavía falta por mencionar la que quizás es la canción más representativa de su carrera, Born in the USA. Al comienzo muchos la malinterpretaron como un himno patriótico, pero en realidad es una poderosa y desgarradora crítica al trato de los veteranos de la guerra de Vietnam. Como era de esperar, su energía explosiva la llevó hasta el puesto número 9, pero al igual que los demás temas del álbum, nunca pudo elevarse a la primera posición. Led Zeppelin. Pregúntale a cualquier rockero que enumera las bandas más influyentes del género y ten por seguro que incluirá a esos ingleses considerados por muchos como los pioneros del heavy metal. Aunque no eran precisamente dedicados a lanzar sencillos, 3 de sus canciones más emblemáticas lograron destacarse en el Billboard Hot 100, pero ninguna de ellas pudo elevarse al primer lugar. Perteneciente a su segundo álbum publicado en 1969, Whole Lotta Love es quizás su mayor éxito en las listas. Si bien la banda se resistía a editar la longitud de sus temas para hacerlos más apropiados a las estaciones de radio, la disquera Atlantic Records lanzó una versión reducida de este tema en noviembre de 1969, que alcanzó el puesto número 4 en el Billboard Hot 100 en enero de 1970, y es el sencillo más exitoso de Led Zeppelin en Estados Unidos. Luego fue el turno de Black Dog, con su riff hipnótico y la interacción vocal entre Robert Plant y la banda. A su llegada a las ondas de radio en 1971, escaló hasta el puesto número 15 en el Billboard Hot 100, mientras que Immigrant Song, con su energía arrolladora y letras inspiradas en la mitología nórdica, se ubicó en el puesto número 16. De todos modos, Led Zeppelin demostró que tenía la capacidad de combinar complejidad musical con atractivo comercial, para hacer de ellos una de las bandas más exitosas de todos los tiempos, tras vender más de 300 millones de álbumes. Amy Winehouse, la artista inglesa, tuvo una carrera muy corta pero brillante en la escena musical, donde nos regaló incontables canciones cuya inconfundible mezcla de soul, jazz y rhythm and blues no dejaron a nadie indiferente. Sin embargo, su música estuvo lejos de dominar las listas de éxitos y de hecho solo 2 de sus canciones entraron en el Billboard Hot 100. De todas sus composiciones, Rehab fue la más exitosa tras posicionarse en la casilla número 9. Gracias a su mensaje de energía y vulnerabilidad, llegó a una audiencia global y demostró que no solo era una voz bonita, sino una cantante capaz de enviar un mensaje complejo con el que muchos oyentes se podían identificar. Sus otras 2 introducciones en el Top 100 fueron You Know I'm Not Good, en el número 77 durante 13 semanas, y Body and Soul, que apenas llegó al puesto 87 por solo una semana nada más. Lo más asombroso sobre su carrera es que Black to Black, su tema insignia, no logró introducirse en las 100 más escuchadas, pese a vender más de 5 millones de copias. De todas maneras, la canción que funcionó como su despedida antes de su lamentable fallecimiento en 2011, a la temprana edad de 27 años, sigue siendo escuchada por millones de fans que aún no olvidan la voz y las crudas letras que solo Amy Winehouse era capaz de crear. The Smashing Pumpkins. Haciendo énfasis en su estilo inconfundible y letras introspectivas, esta banda marcó la década de los 90 con temas como 1979, que capturó la esencia de la juventud y la nostalgia. Su sonido más suave y melódico contrastó con otros temas del álbum Melancholy and The Infinitive Sadness, lo cual le permitió alcanzar el puesto número 2 en el Billboard Hot 100 para hacer de este el sencillo más exitoso de la banda en esta lista. El mismo álbum también dio lugar a Tonight Tonight, que destacó por sus sonidos orquestales y su letra melancólica. Aunque no logró igualar a 1979, se posicionó en el puesto número 36 y a casi 30 años de su lanzamiento, sigue siendo uno de los sencillos más conocidos de la banda. Por otra parte, en la composición de Bullet with Butterfly Wings, optaron por un sonido grunge, que a mediados de los 90 tenía sus últimos momentos de gloria. Esto les permitió escalar posiciones hasta la casilla 22 para que The Smashing Pumpkins lograra el hito de introducir 3 sencillos del mismo álbum en el top 40 de las más escuchadas. Bob Marley, el más grande embajador que tuvo el reggae, no tuvo el mayor impacto en las listas de éxitos cuando estaba con vida, y de hecho muchas de sus canciones ni siquiera entraron en el Billboard Hot 100. Por lo menos temas como Roots, Rock, Reggae de 1976 ingresó al listado y alcanzó el puesto número 51. Pero después de su muerte en 1981, una nueva generación de fans ayudó a amplificar el impacto de su música, tal como ocurrió con Iron Lion Son, un tema lanzado póstumamente en 1992 que se ubicó en la casilla 71 para definir el legado de Bob Marley, a más de una década de su desaparición física.
Otra de sus canciones póstumas que también generó un gran asombro en el público fue Buffalo Soldier, un sencillo de 1983 que llegó al puesto 64 y narra la historia de los soldados afroamericanos en el ejército de los Estados Unidos, destacando temas de lucha y perseverancia que fueron centrales en las composiciones de Bob Marley a lo largo de su corta pero legendaria carrera en el reggae. The Who, la banda británica, revolucionó el rock con sus espectáculos destructivos y óperas de rock, pero también lograron colarse en el exigente mercado estadounidense, donde la competencia siempre ha sido férrea. I Can See for Miles fue su mayor éxito comercial en Estados Unidos, ya que a su lanzamiento en 1967, como parte del álbum The Who Sell Out, generó un masivo impacto en la audiencia por sus letras cargadas de tensión y una producción impecable para la época, para hacer de esta su única entrada al top 10 cuando alcanzó el puesto número 9. Si bien el propio Pete Townshend esperaba que fuera el número 1, esto no le resta nada de su legado como uno de los temas más representativos del grupo. Un par de años después llegó See Me Feel Me, una emotiva y espiritual pieza tomada del aclamado álbum Tommy, que fue lanzado como sencillo tras la impresionante presentación de la banda en Woodstock. A pesar de no tener la fuerza comercial de otros temas, logró posicionarse en el número 12 del Billboard Hot 100 en 1970, gracias a su impacto cultural e intensidad emocional. Hacia 1978 fue turno de Who Are You. Una composición ya mostraba una banda más madura, con letras introspectivas y un sonido que fusionaba lo clásico con lo progresivo, para elevarse hasta un respetable número 14, en medio de la época en que la música disco dominaba las listas de más escuchadas. Jimi Hendrix, el legendario guitarrista que revolucionó el rock con su estilo inigualable, no tuvo un masivo impacto en las listas de canciones más escuchadas, pero si le preguntas a cualquier experto en música quién es el mejor guitarrista de todos los tiempos, la mayoría de ellos dirán que es Jimi Hendrix. All Alone de Watchtower es sin duda uno de sus mayores logros comerciales. Esta poderosa reinterpretación de la canción de Bob Dylan se convirtió en el sencillo más exitoso de Hendrix en Estados Unidos, alcanzando el puesto número 20 en el Billboard Hot 100 gracias a la intensidad de su guitarra y a la profundidad emocional de su interpretación. En 1967 fue el turno de Purple Haze, la canción que tal vez sea la más emblemática de su corta pero increíble carrera musical. Con su poderoso riff de guitarra y su atmósfera psicodélica, fue un himno del rock que deleitó a millones de sus fans en sus presentaciones en vivo. Y aunque su influencia es incuestionable, en términos de listas, solo alcanzó el puesto número 65. Por otra parte, Crosstown Traffic, perteneciente al álbum Electric Ladyland de 1968, mostró el lado más funky y experimental de Hendrix, pero solo llegó al puesto número 52 en medio de una época de dura competencia contra artistas como The Beatles y The Rolling Stones. Knock, knock, knocking on heaven's door. Bob Dylan, el poeta rebelde del siglo XX, transformó la música con sus letras crudas y poderosas, así como también es considerado uno de los más grandes músicos de la historia. Por esto resulta increíble que ninguna de sus canciones llegara al número 1. Lo más cercano que estuvo de la cima fue con Like a Rolling Stone, un tema que a su lanzamiento en 1965 cambió el curso de la música popular gracias a sus 6 minutos de duración, lo cual era una locura para los estándares radiales de la época. Contra todo pronóstico, alcanzó el puesto número 2 del Billboard Hot 100 y a 60 años de su llegada a las ondas de radio, sigue siendo su sencillo más exitoso. Al año siguiente, volvió a la escena musical con Rainy Day Women 1235, un tema tan polémico que la radio censuró sus referencias a las sustancias prohibidas. Quizás esta prohibición fue la causante de que no llegara al número 1, pero al menos ascendió al número 2 y le sirvió para consolidar su estatus como un artista que podía sacudir las listas sin comprometer su estilo. En 1969, Bob Dylan mostró su lado más suave con Lay Lady Lay, una balada country americana y cálida que fue un giro inesperado en su sonido, pero funcionó de maravillas para llegar al número 7 del Billboard Hot 100 en el verano de aquel año. Ahora cuéntame, ¿conoces otros cantantes y bandas que nunca tuvieron una canción número 1? Deja tu opinión en los comentarios. Mientras tanto, acá te dejamos 2 videos que seguramente te encantarán.